Una vez estaba en la fila de un aeropuerto detrás de un rabino judío. La persona que estaba delante de él era un hombre con pasaporte mexicano y viajaba con su hija. Y delante de este había un estadounidense que llevaba puesto una camiseta y una gorra que representaban a sus equipos favoritos. Comencé a preguntarme, ¿con cuál de esas tres personas tenía más cosas en común? Primero pensé en el estadounidense. Es probable que tuviéramos experiencias similares al crecer y también es probable que ambos dediquemos tiempo a pensar en nuestros equipos favoritos. Luego comencé a pensar en el segundo hombre de la fila. Debido al amor que siento por México, no es exagerado pensar que tal vez nos guste la misma comida y las mismas bandas de mariachis, pero ante todo sentí una conexión con él al verlo interactuar con su hija y pensar en que soy padre de 6 hijas. Por último, pensé en el rabino. La mayoría de las personas que nos miraran en la fila tal vez no habrían pensado que teníamos mucho en común, pero él y yo teníamos un vínculo común en nuestro deseo de dedicar nuestra vida al servicio de Dios, de aprender y enseñar su palabra y de esforzarnos por ser obedientes a sus mandamientos. Todavía pensando en mi pregunta, mientras subía al avión, saqué una hoja de papel y comencé a escribir. Comencé con las palabras «soy». Y después escribí todo lo que me vino a la mente. Soy hijo de Dios, discípulo de Jesucristo, esposo. Escribí características, relaciones, llamamientos de la iglesia y asignaciones de trabajo. Incluí preferencias como me gusta la música de Motown y el queso raclette. Antes de terminar, había escrito casi 300 maneras de responder a la pregunta ¿quién soy? Luego ordené mis respuestas a fin de establecer cuáles eran las más importantes para determinar el enfoque y prioridades de mi vida. Por ejemplo, dado que soy abuelo y también un golfista frustrado, el hecho de que me definiera como abuelo en la parte superior de mi lista y colocara mi entusiasmo por el golf más cerca de la parte inferior, me recuerda que debo dedicar mi tiempo y energía y que debo elegir si esas funciones llegan a entrar en conflicto. Un tiempo después llegué a comprender mejor por qué esa experiencia había sido tan significativa para mí cuando leí que el presidente Henry B. Eyring había dicho: la forma en que respondas a la pregunta de quién eres lo determinará casi todo. Recientemente estaba meditando en esta pregunta y pensando en nuestros alumnos. Saqué otra hoja de papel y comencé a escribir, esta vez comenzando con estas palabras. Nuestros alumnos son... Creo que nuestros alumnos son quienes los profetas han dicho que son. Son hijos amados de padres celestiales que eligieron seguir el plan del Padre y vencieron al adversario por su fe en el Cordero de Dios y el poder de su testimonio. El Señor lo reservó, como dijo el presidente Russell M. Nelson, para venir a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial de la historia del mundo. Los recogió para ayudar a preparar a las personas de este mundo para el reinado milenario del Salvador. Son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. Tienen hambre de las cosas del Espíritu, están ansiosos por aprender el Evangelio y lo quieren en su forma más correcta y pura. Los de ahora no son jóvenes con dudas, sino con interrogantes, son buscadores de la verdad. Ansían la fe y quieren ser ellos mismos lo que sean capaces de activar su poder. También es cierto que algunos de ellos han olvidado su identidad como hijos de Dios o se han centrado en rasgos secundarios temporales o menos importantes. Satanás es el gran ladrón de la identidad. Sus engaños han hecho que algunos se confundan o distraigan por medio de un mundo turbulento y cambiante que ridiculiza la fe y la virtud, donde la información es omnipresente y la sabiduría poco común. El día profetizado en el que las personas siempre estarían aprendiendo, pero nunca llegarían al conocimiento de la verdad. Un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, donde muchos andan a la luz de su propio fuego y de las centellas que encendieron, mientras rechazan a la luz del mundo. Sin embargo, sabemos algo más acerca de nuestros jóvenes y jóvenes adultos. El Salvador dijo: vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel. En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto porque sois los hijos del convenio.
El Señor ha prometido que Él extenderá la mano, no para salvarlos en sus pecados, sino para salvarlos de sus pecados. Por eso es imperativo que les ayudemos a llegar a conocer al Padre Celestial y a Jesucristo, y a tener una comprensión correcta del plan eterno del Padre y de la doctrina verdadera del Salvador. Necesitan saber quiénes son y lo que el Señor desea que hagan, y también aprender a hacerlo. Creo que ayudar a los alumnos a saber estas cosas depende en gran medida de que sepamos quiénes somos nosotros como personas que enseñamos, servimos y damos apoyo en seminarios e institutos. Ese pensamiento me llevó a hacer una tercera lista. Tomé otra hoja de papel y escribí página tras página de características y atributos que aprecio y admiro en todos ustedes. Mientras escribía, me encontré volviendo una y otra vez a una idea crucial. Creo que la idea más importante a la pregunta de quiénes somos es que se nos pide que seamos representantes de Jesucristo. El objetivo de nuestra labor es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a llegar a conocer a Jesucristo y a confiar en Él y en su expiación. Consideramos a Jesucristo nuestro ejemplo y confiamos en su gracia para hacer su voluntad. A pesar de los desafíos y contratiempos personales, vivimos con esperanza y optimismo. Debido a que nos arrepentimos constantemente, hemos probado su amor y misericordia y extendemos esa misericordia a los demás al enseñar con corazones cambiados y agradecidos. Con frecuencia hablamos y testificamos de Él, nos regocijamos en su bondad y grandeza y ayudamos a los demás a saber a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Nos esforzamos cada día por ser sus representantes. Cuando era un joven misionero, aprendí la importancia de esa idea tocando puertas con mi compañero. En una casa comencé diciendo: «Hola, somos representantes de Jesucristo». Antes de continuar, el hombre me interrumpió diciendo: «No, no lo son. Ni siquiera saben lo que eso significa». Nos explicó que un representante es alguien que se coloca en lugar de otro, que dice y hace lo que esa persona diría y haría si estuviera allí. Y concluyó diciendo: «Si ustedes son sus representantes, entonces están a punto de decirme lo que él me diría si estuviera aquí personalmente». Escuché atentamente y luego estuve de acuerdo con aquel hombre en que él comprendía correctamente lo que es un representante. Luego le di las gracias y le pregunté si ahora que me había aportado esa comprensión yo podía comenzar de nuevo. Y dije: «Buenos días, este es el Elder Aranda, yo soy el Elder Webb. Somos representantes de Jesucristo y hemos venido a compartir con usted un mensaje de Él». A cada uno se nos ha dado una responsabilidad sagrada. Cuando oramos o concluimos nuestras enseñanzas y testimonios en su nombre, afirmamos que lo que se ha dicho representa su forma de pensar y su voluntad. Para ser fieles a esa confianza debemos tener un profundo amor y comprensión de su evangelio y estar dispuestos a pagar el precio para conocer las Escrituras y la doctrina que enseñan. Debido a que entendemos que la palabra de Dios tiene un efecto más potente que cualquier otra cosa y que tiene las respuestas a las preguntas de la vida, las Escrituras son la fuente principal de nuestras experiencias con nuestros alumnos. A medida que continuamos innovando en nuestros métodos didácticos para conectarnos con más alumnos, nunca debemos innovar de una forma que nos aleje de un arraigo profundo en las Escrituras. Es igualmente importante que centremos la mente y el corazón en los siervos escogidos del Señor, y en particular en los miembros actuales de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, sin disculparnos nunca por sus enseñanzas, sin adulterarlas ni contradecirlas con nuestra propia filosofía. No importa cuál sea su origen o cuán agradable o racional nos parezca. En un mundo con tantas voces tentadoras y programas sociales, es una bendición increíble conocer la forma de pensar de Dios por medio de su profeta viviente. Al armonizar nuestras enseñanzas, lealtad y prioridades con el Señor y su profeta, nos encontraremos sobre un cimiento seguro. Y al igual que las ramas de la vid verdadera, tendremos poder para producir mucho fruto. A veces enseñar la verdad y mostrar amor podrían parecer estar en conflicto. Eso se debe a que existen falsificaciones de ambos conceptos, lo cual puede confundirnos. Tal vez sientan que están en primera línea tratando de ayudar a responder preguntas difíciles y complejas, y que si declaran la verdad, alguien podría sentirse herido u ofendido. Para responder de una manera amorosa y útil,
Debemos ejercer nuestra fe en Jesucristo, en que Él dirige su iglesia por medio de aquellos a quienes ha ordenado para dirigirla. Debemos orar para pedir ayuda y alentar a nuestros alumnos a acudir al Padre Celestial con sus preguntas y dudas. Jesucristo es la luz para aquellos que se encuentran en confusión y tinieblas. Él es el ejemplo perfecto de cómo enseñar acerca de la obediencia con claridad. Y al mismo tiempo, Él es el bálsamo de Galaad para aquellos que están sufriendo consecuencias de sus propios errores. Él es el ejemplo perfecto de lo que nos estamos esforzando por llegar a ser como maestros que enseñan la verdad con amor. Una razón por la cual es tan importante que reflejemos el amor del Salvador es la oposición a la que se enfrentan nuestros alumnos. Un estudio longitudinal reciente sobre los jóvenes santos de los últimos días mostró que aquellos que tienen dificultades para aferrarse a la fe y permanecer activos en la iglesia se enfrentan a uno o más de estos tres desafíos. Se sienten juzgados por los cambios en sus circunstancias, tales como el divorcio de sus padres o un familiar que se aleja de la iglesia, o sienten culpa y desesperación por errores que han cometido. O número 3, o bien no creen que hayan tenido experiencias espirituales. Al esforzarnos por amar como ama el Salvador, podremos ayudar a nuestros alumnos a afrontar cada una de esas situaciones. ¿Cómo podrían ayudar a un joven que se siente juzgado? Podríamos comenzar por entender que los cambios importantes en las relaciones y circunstancias pueden causar crisis de identidad y llevar a los alumnos a cuestionarse quiénes son y cómo encajan. En esos momentos pueden ayudarlos a recordar su relación inmutable con su Padre Celestial. Conozco a una joven que basaba su autoestima en sus circunstancias y en lo que los demás pensaban de ella. Se sentía perdida sin saber quién era. Ella empezó a orar para recibir ayuda y un día sintió la clara impresión de que si quería averiguar quién era, primero tenía que conocer al Padre Celestial y al Salvador. Ese pensamiento la hizo iniciar una búsqueda, comenzó a estudiar las Escrituras, a orar y a prestar servicio, centrándose en llegar a conocer a Dios. Con el tiempo el Señor comenzó a revelarse y ella sintió su amor, consuelo y comprensión. A medida que llegaba a conocer al Padre Celestial, llegó a conocerse a sí misma y a comprender su relación con Él. Aprendió acerca de su identidad divina y su valor como hija de Dios. Ese entendimiento la ha llenado de luz y gozo. Ustedes pueden servir a sus alumnos que afrontan desafíos ayudándolos a saber que el Padre Celestial los ama. Pueden demostrar su amor por ellos compartiendo su tiempo, empatía y su disposición a escuchar. Podrían pedirle al Padre Celestial que los ayude a verlos como personas individuales y a reconocer sus desafíos, oportunidades y necesidades. Cuando tengan preguntas o dificultades con sus testimonios, ustedes pueden ayudarlos a sentirse seguros y a saber que pueden acudir a ustedes y al Señor. ¿Cómo ayudamos a los que sufren culpa y desesperación debido a sus errores? Al igual que el Salvador, no nos damos por vencidos con ellos. Valoramos su esfuerzo por seguir tratando de hacer lo correcto en un mundo difícil. Les enseñamos que la dignidad no significa estar libre de mancha. Los ayudamos a permanecer en la senda de los convenios testificando del gozo del arrepentimiento, ayudándolos a saber que es fundamental en el plan del Padre Celestial. Los ayudamos a saber que que Él los sigue amando y que está listo para ayudarlos. Me encuentra la lección que estudiamos en Moisés 4 la semana pasada. Después de que Adán y Eva transgredieron, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Su primer intento por cubrir su desnudez fue coser hojas de higuera. Cuando oyeron la voz del Señor en el jardín, decidieron esconderse de la presencia de Dios el Señor entre los árboles. Es interesante resaltar quién fue el que les dijo que se escondiesen de Dios. Bueno, no quiero hacer bromas con esto, pero ¿cómo se les ocurrió que eso podría funcionar? ¿Se imaginan a nuestro Padre Celestial trasladándose a través de innumerables creaciones, encontrando sin problema alguno este sistema solar, este planeta y ese jardín, y que Él fuera incapaz de localizar a Adán y a Eva entre los árboles? En ese momento el Señor hizo una pregunta. ¿A dónde vas? O como dice el Antiguo Testamento, ¿dónde estás? ¿Creen que es posible que Él realmente no lo supiera?
Entonces, ¿qué estaba preguntando él en realidad? Tal vez fuera algo como, ahora que has transgredido, ¿a dónde irás? ¿Te esconderás de mí? ¿O vendrás a mí y dejarás que te cubra? La palabra expiación en el hebreo original es kippur, que significa cubrir. Nuestro Padre Celestial tiene una manera de cubrir nuestros pecados mucho mejor que las hojas de higuera y los árboles. Pero el adversario susurra mentiras para hacer que querramos escondernos de Dios. Se esfuerza por convencernos de que Dios no nos ama y que no va a perdonarnos, porque deberíamos haber sido más sensatos o porque nuestros pecados son demasiado graves. Una vez invité a una joven a ir al templo con un grupo de jóvenes. Me respondió que no era digna de ir al templo. Le dije que solo íbamos a caminar por los jardines y que me encantaría que nos acompañara. Su respuesta fue, todavía no. No quiero que Dios me preste atención ahora mismo. Cuando cometemos errores, a menudo no queremos orar, leer las Escrituras ni ir a la iglesia. Tal vez esperamos que Dios no nos preste atención. Por favor, ayuden a sus alumnos a saber que cuando cometen errores, pueden hallar perdón y paz al acudir a los brazos amorosos y abiertos de un misericordioso Padre Celestial que ha preparado una vía para cubrirnos. Él ha preparado una vía para redimirlos. ¿Cómo pueden ayudar a una alumna que siente que no ha tenido experiencias espirituales? A veces nuestros jóvenes escuchan relatos que parecen milagrosos y no se dan cuenta de que el Espíritu Santo también les habla de muchas maneras sencillas. Por ejemplo, cuando tienen una pregunta inspirada o cuando piensan en marcar las Escrituras. Ayudémoslos a aprender cómo el Señor se comunica con ellos individualmente y no les sugiramos que la manera en que el Señor nos habla a nosotros es la única manera en que Él puede hablarles a ellos. Procuremos no decirles a ellos cuando están sintiendo el Espíritu Santo, ya porque lo estamos sintiendo como maestros no necesariamente significa que los alumnos lo estén sintiendo en el mismo momento. También es bueno entender que aquellos que experimentan ansiedad y depresión podrían sentir que es difícil tener esas experiencias. Sin embargo, el Señor no está limitado por las enfermedades mentales. Él los conoce y los comprende y puede encontrar maneras de comunicarles su amor y guía. Hay muy pocas cosas que podemos hacer que los ayuden más que aprender a recibir revelación personal y actuar de acuerdo con ella. Hace poco escuché la historia de un joven que asistía a una prestigiosa universidad en el este de los Estados Unidos. Se matriculó en una clase de lógica muy difícil y como quería obtener buenas calificaciones decidió contratar a un tutor. Pudo contratar a una persona que había sido ayudante del profesor e incluso había enseñado esa misma clase en esa misma universidad. El tutor fue muy útil, pero el joven seguía estando nervioso por el examen final. El profesor dijo a los alumnos que el examen sería difícil, por lo que les permitiría llevar una hoja de papel y poner en ella cualquier cosa que pudieran considerar necesaria. Los alumnos comenzaron a escribir con letras pequeñas, usando una lupa para escribir y leer lo que pudieran necesitar en el examen final. Llegó el día del examen final y el joven entró en el salón de clases. A su lado estaba su tutor. El profesor les preguntó qué estaban haciendo y el joven sacó una hoja de papel en blanco y la colocó sobre el piso. Luego el tutor se paró sobre la hoja de papel y el joven explicó, «Usted dijo que podía poner lo que quisiera en esta hoja de papel. Pues bien, quiero poner a mi tutor». Al joven se le permitió hacer el examen con su tutor a su lado, susurrándole las respuestas al oído. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, a quienes se les ha dado el don del Espíritu Santo, ¿por qué querríamos pasar cualquier prueba en la vida sin la ayuda que está a nuestro alcance? Gracias por esforzarse por ser dignos del Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida y por procurar su influencia en todo lo que hacen. Ruego que nuestros jóvenes y jóvenes adultos lleguen a conocer a nuestro Padre Celestial y que al saber quién es Él, comprendan quiénes son ellos en realidad. Gracias a su poder por perdonar, ellos pueden ser limpios. Gracias a su poder para sanar, pueden llegar a ser sanos. Y gracias a su poder para refinar, pueden llegar a ser como Él. Como representantes de Jesucristo que enseñan su doctrina y comparten su amor, ustedes podrán ayudarlos a reconocer su identidad eterna.
Eso no significa que ustedes siempre vayan a ser perfectos, no tienen que serlo. Al esforzarse por enseñar el Evangelio restaurado, centrado en Jesucristo, enfocado en sus alumnos y arraigado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le dará vida y relevancia y testimonio de su veracidad. Testifico que ustedes, sus familias y sus alumnos son hijos de la promesa, la esperanza de Israel, y que son amados por Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.